Hola, ¿qué tal? En este video vamos a diseñar un diagrama de flujo que muestra un mensaje en la pantalla indicando si un número introducido por teclado es un número primo. Como vemos en la definición dice, un número primo es un número entero mayor que 0, que tiene exactamente dos divisores positivos. Ejemplo A. El 7 es primo, sus únicos divisores son 1 y 7. Solo puede expresarse como producto de 7 por 1. En el ejemplo B dice, el 15 no es primo, sus divisores son 1, 3, 5 y 15. Pueden expresarse como 3 por 5 y también como 15 por 1. Los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, etc. Para hacer este diagrama de flujo vamos a necesitar la variable número, la variable divisor que se va a encargar de dividir al número y la variable contador que se va a encargar de contar los divisores positivos. Comenzamos el diagrama de flujo poniendo inicio. Ahora ponemos un proceso donde va a entrar todas las variables que vamos a utilizar, que son la variable número, la variable divisor y la variable contador. Ponemos una entrada de datos donde vamos a solicitar el dato de la variable número. Ahora ponemos un proceso donde vamos a decir que la variable divisor va a ser igual a 1. Ponemos otro proceso donde vamos a decir que la variable contador va a ser igual a 0. Unimos con el flujo de datos y ahora ponemos una bifurcación donde decimos que la variable divisor es menor o igual que la variable número si la variable divisor es menor que la variable número, vamos a poner otra bifurcación donde vamos a decir que la variable número va a ser dividido entre la variable divisor y que nos muestre el residuo. Ahora con este residuo vamos a preguntarnos, ¿es igual a 0? Unimos con flujo de datos y lo ponemos el nombre de verdadero. Ahora si el residuo es igual a 0, vamos a poner un proceso donde dirá que la variable contador es igual a la variable contador más 1. Unimos con el flujo de datos y este flujo de datos lo ponemos el nombre de verdadero. Ahora ponemos otro proceso donde diremos que la variable divisor va a ser igual a la variable divisor más 1. Unimos con el flujo de datos y cuando el residuo no sea igual a 0, vamos a poner un flujo de datos que venga conectado a este proceso. Este flujo de datos lo ponemos el nombre de falso.
Unimos con flujo de datos hasta la bifurcación de divisor. Aquí ya sería un bucle. Ahora cuando diga que la variable divisor no es menor a la variable número, va a venir por otro flujo de datos que va a ser falso. Ponemos una bifurcación donde decimos que la variable contador es igual a 2. Y este flujo de datos lo ponemos el nombre de falso. Ahora si contador es igual a 2, vamos a poner una salida de datos donde dirá el número es primo. Unimos con el flujo de datos y este flujo de datos lo ponemos el nombre de verdadero. Ahora, caso contrario, si el contador no es igual a 0, vamos a poner otra salida de datos donde nos mostrará un mensaje que diga el número no es primo. Unimos con el flujo de datos y este flujo de datos lo ponemos el nombre de falso. Ahora, para terminar el proceso ponemos un fin. Y unimos con el flujo de datos. Ahora, para comenzar nuestro diagrama de flujo comenzamos desde inicio. Bajamos el flujo de datos y nos dice: en este proceso nos está mostrando todas las variables que tenemos asignadas en el programa. Seguimos bajando el flujo de datos y nos dice que insertemos un valor a la variable número. De valor vamos a introducir un número primo, que sería el número 3. Y de mensaje nos tendría que dar que el número es primo. Seguimos bajando el flujo de datos y nos dice que la variable divisor va a ser igual a 1. En divisor ponemos 1. Seguimos bajando el flujo de datos y nos dice que la variable contador va a ser igual a 0. Ahora la variable contador vale 0. Seguimos bajando el flujo de datos y nos dice divisor que vale 1. 1 es menor o igual que 3, nos dice. Si es menor, vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable número, que es 3, va a ser dividido entre 1 y que nos muestre el residuo. Escribimos 3 dividido entre 1. De residuo nos dio 0. Ahora nos dice 0 es igual a 0. Es verdadero. Viene por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable contador va a ser igual a contador más 1. Contador vale 0. Más 1 es igual a 1. Ahora la variable contador vale 1. Seguimos yendo por el flujo de datos y nos dice la variable divisor va a ser igual a divisor más 1.
divisor vale 1, más 1 es igual a 2. Ahora la variable divisor vale 2. Vamos por el flujo de datos y nos dice, divisor que vale 2 es menor o igual que 3, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que 3 va a ser dividido entre 2 y mostremos el residuo. De residuo nos dio 1. Ahora dice 1 es igual a 0. Es falso. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que la variable divisor va a ser igual a divisor más 1. Divisor vale 2 más 1 es igual a 3. Ahora la variable divisor vale 3. Vamos por el flujo de datos y nos dice 3 es menor o igual que número que vale 3. Es verdadero porque ambos números son iguales. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que 3 va a ser dividido entre 3 y mostremos el residuo. De residuo nos dio 0. Ahora dice 0 es igual a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable contador va a ser igual a contador más 1. Contador vale 1. Más 1 es igual a 2. Ahora la variable contador vale 2. Vamos por el flujo de datos y nos dice que la variable divisor va a ser igual a divisor más 1. Divisor vale 3. Más 1 es igual a 4. Ahora la variable divisor vale 4. Vamos por el flujo de datos y nos dice 4 es menor o igual que 3. Es falso porque es un número mayor. Vamos por el flujo de datos falso. Y nos hace otra pregunta. Contador es igual a 2, nos dice. Contador vale 2. Es igual a 2. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que mostremos este mensaje por pantalla. Y en nuestra pantalla dirá el número es primo. Seguimos yendo por el flujo de datos y nos dice que terminó el proceso. Como podemos ver, el número que insertamos fue el 3 y nos dijo que el número es primo. Ahora vamos a hacer la prueba con otro número que no es primo, que sería el número 4. No es un número primo. Comenzamos el diagrama de flujo desde inicio. Bajamos el flujo de datos y nos muestra todas las variables que tenemos asignadas en el programa. Seguimos bajando el flujo de datos y nos dice que insertemos un valor a la variable número. De valor insertamos el número 4. Seguimos bajando el flujo de datos y nos dice que la variable divisor va a ser igual a 1. Ahora divisor vale 1. Seguimos bajando por el flujo de datos y nos dice que contador va a ser igual a 0. Ahora contador va a valer 0. Seguimos bajando el flujo de datos y nos dice 1 es menor o igual que 4. Es verdadero, es un número menor. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que 4 va a ser dividido entre 1 y que nos muestre el residuo. De residuo nos dio 0. Ahora 0 es igual a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable contador va a ser igual a contador más 1. Contador vale 0. Más 1 es igual a 1. Ahora la variable contador va a valer 1. Vamos por el flujo de datos y nos dice que la variable divisor va a ser igual a divisor más 1. Divisor vale 1. Más 1 es igual a 2. Ahora la variable divisor vale 2. Vamos por el flujo de datos y nos dice 2 es menor o igual que 4. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que 4 va a ser dividido entre 2 y que nos muestre el residuo.
De residuo nos dio 0. Ahora 0 es igual a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero. Y nos dice que la variable contador va a ser igual a contador más 1. Que sería 1 más 1 es igual a 2. Ahora la variable contador va a valer 2. Vamos por el flujo de datos y nos dice la variable divisor va a ser igual a divisor más 1. Divisor vale 2. Más 1 es igual a 3. Ahora la variable divisor va a valer 3. Vamos por el flujo de datos y nos dice 3 es menor o igual que 4. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero. Y nos dice que 4 va a ser dividido entre 3 y que nos muestre el residuo. De residuo nos dio 1. Ahora dice 1 es igual a 0. Es falso. Vamos por el flujo de datos falso. Y nos dice que la variable divisor va a ser igual a divisor más 1. Divisor vale 3. Más 1 es igual a 4. Ahora la variable divisor va a valer 4. Vamos por el flujo de datos y nos dice 4 es menor o igual que 4. Es verdadero, son iguales. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice 4 va a ser dividido entre 4 y que nos muestre el residuo. De residuo nos dio 0. Ahora dice 0 es igual a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable contador va a ser igual a contador más 1. Que serían 2 más 1 es igual a 3. Ahora la variable contador va a valer 3. Vamos por el flujo de datos y nos dice que la variable divisor va a ser igual a divisor más 1. Divisor vale 4. Más 1 es igual a 5. Ahora la variable divisor va a valer 5. Vamos por el flujo de datos y nos dice 5 es menor o igual que 4. Es falso porque es un número mayor. Vamos por el flujo de datos falso. Y ahora nos dice 3 es igual a 2. Es falso. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que mostremos este mensaje por pantalla. Y en nuestra pantalla se mostrará el número no es primo. Seguimos yendo por el flujo de datos y nos dice que terminó el proceso. Como podemos ver, el número que ingresamos fue el 4. Y en nuestra pantalla nos dijo que el número no es primo.